Hello, chiquis, ¿cómo están? Ya va quedando mucho menos para terminar con el sufrimiento. O sea, yo sé que para algunos bio no es su mejor fortaleza, ¿cierto? Pero aquí estamos para hacerlo lo más agradable y bonito posible, ¿cierto? Pero ya, yo entiendo, yo pasé por lo mismo de los nervios que te genera el llegar o el estar cada día más cerca de dar la prueba, pero uno sobrevive, chiquis, uno sigue adelante, no es el fin del mundo. Así que nada, les mando un abrazote, que pronto va a terminar todo este proceso que yo sé que a muchos y a muchas les puede generar un poquito de ansiedad, ¿no? Como les decía, cada vez queda menos para terminar todo el contenido de bio. Si no me equivoco, quedan como 3 clases, 3 o 4, no quedan más, como 4 o 5 clasecitas, em, pero queda poquito, ¿ya? Hoy día vamos a ver biotecnología y en verdad está más enfocado a cómo se ocupa la biotecnología, cuáles son las aplicaciones, ¿cierto? Pero yo les voy a hablar de un par de cositas más que tienen que saber sobre biotecnología para poder entender cómo se aplica, ¿cierto? Y yo sé que este tema puede llegar a ser un poco más confuso, ¿cierto? Porque se habla de técnicas, ¿cierto? Esta clase tiene un poco más de tecnicismo que quizás eh, las anteriores, ¿ya? Pero como siempre voy a tratar de hacerlo lo más amigable para ustedes porque yo creo fielmente que la educación es hacerle la vida más agradable a los demás. Así que, ¿para qué enseñarles algo que no van a entender finalmente, ¿cierto? Así que nada, vamos con la clasecita de hoy. Lo primero y más importante, ¿cierto? Es qué es la biotecnología y qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de manipulación genética. Ya primero, la biotecnología finalmente es la utilización de diferentes técnicas, la utilización de un organismo vivo, ¿ya? Para llegar a un determinado procedimiento o un determinado experimento, ¿ya? Por eso es biotecnología, porque ocupa una parte viva, un organismo vivo y una manipulación sobre esto, ¿ya? Y ahora hablamos de manipulación genética justamente porque es manipular ya el ADN de un organismo, es decir, cambiar, alterar o modificar las bases nitrogenadas, ya cambiar, alterar o modificar el ADN de un organismo para quitarle una característica o agregarle una característica. Por lo general, la biotecnología se aplica para agregarle una característica nueva a este organismo. Ejemplo, quiero modificar una plantita, ¿ya? Y a esa plantita la quiero hacer más grande. Entonces yo voy a leer su ADN, ¿cierto? En las bases nitrogenadas, en el gen, que era un segmento del ADN, son varias bases nitrogenadas juntas. Yo voy a buscar el gen de altura, ¿ya? Y voy a sacar ese gen y voy a meterle este gen nuevo que decía, ok, ahora la planta tiene que ser más grande, más alta, y ahí la manipulo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué finalmente se utiliza esta biotecnología? Para cambiar un único par de bases, agregar un par de bases o sacar directamente un segmento de ADN, ¿cierto? Básicamente manipular, ¿ya? Jugar un poco con nuestra secuencia de bases nitrogenadas, ¿ya? Y una de las técnicas que más se ocupa y que yo creo que a ustedes más les suena o conocen un poco por la pandemia, ya es la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima, ¿ya? No voy a entrar mucho en detalle, pero es una enzima que participa ya con todo lo que tiene que ver con la formación, replicación, transcripción, traducción del ADN, ¿ya? ¿Y qué es el PCR? Básicamente son diferentes ciclos en donde yo
desnaturo al ADN, ¿cierto? Cuando hablábamos de desnaturalizar, ¿ya? Es, por ejemplo, aplicar grandes temperaturas muy altas que van a hacer que se rompan enlaces, ¿ya? Entonces yo al desnaturalizar el ADN, ¿qué es lo que busco? Es romper el ADN, ¿ya? Una vez que está roto el ADN, ¿cierto? Finalmente hago un cebador, a ver cómo se los explico. Pero básicamente es ir desnaturalizando el ADN, ¿ya? Para ir como haciéndole zoom. Ya yo tengo esta cadena gigante, ¿cierto? Yo tengo esta cadena gigante, ¿ya? Toda esta cadena es mi ADN. Y yo necesito buscar un gen en específico. Por ejemplo, el gen que dice como si tú tienes COVID o no tienes COVID. Para darles un ejemplo y que ustedes tengan más cercano. ¿Cómo yo hago esto? Yo tendría que leer base por base nitrogenada de toda esta cadena gigante. No, ¿cierto? Yo aquí tengo el ADN, lo que hago es romperlo e ir como separando el ADN en secciones, en trocitos, ¿ya? Por eso se va como amplificando el ADN porque finalmente yo como que lo voy degradando, ¿cierto? Lo voy como rompiendo y voy aumentando el ADN hasta encontrar el gen de interés, que en este caso sería como tú tienes o no tienes COVID. Eso es lo que hace el PCR. Es como amplificar, como hacer más grande y más visible lo que yo estoy buscando. Ya uno puede hacer PCR no solamente para saber si es que tienes un COVID o no, puede hacer PCR para ver si finalmente, por ejemplo, eh, la planta adquirió o no adquirió el gen de altura, con el ejemplo que les había dado, ¿cierto? Espero no ir tan rápido y que me vayan siguiendo, ¿ya? Pero es como que la PCR se ocupa finalmente para encontrar un gen en específico, ¿ya? En el caso de la plantita, ¿cierto? Que yo le había introducido ese gen para que sea más alta, yo puedo realizar un PCR y decir, ok, yo le introduje ese gen, pero este gen, por decirlo así, sobrevivió, se estableció, la, como que funcionó mi manipulación genética y yo hago un PCR para buscar ese gen. Y si lo encuentro es porque la expresión del gen está estable, bacana. La planta se va a reproducir ahora siendo más alta y todos los hijos de las plantitas van a ser y van a tener esa característica de mayor altura. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Básicamente, como ya les había dicho, es desnaturalizar el ADN, que es aumentar la temperatura para romper los puentes de hidrógeno y separar ambas hebras, ¿ya? Luego, hibridar, que ya ahí ocupa una temperatura mucho menor, que es básicamente para que como que se vuelva a unir, como que estos cebadores, que son como otras líneas de ADN, se vuelvan a complementar. Y vuelvo a tener mi doble cadena, ¿ya? Y después está la elongación, que es vuelvo a aumentar la temperatura para que la enzima ADN polimerasa vaya agregando nucleótidos para generar las hebras complementarias y que me queden muchas secciones chiquititas de ADN y que para mí sea más fácil buscar el gen en específico que estoy buscando, ¿ya? ¿Es necesario que ustedes aprendan este procedimiento? No, porque ustedes entiendan que para qué funciona la PCR, estamos bien, ¿ya? Entonces, como ya les había dicho, y lo vuelvo a repetir para que me vayan siguiendo, porque yo sé que esto quizás es un poco más complejo, ¿cierto? La PCR, la técnica PCR, se ocupa para amplificar el ADN mediante esta desnaturalización, naturalización, lo que hace que finalmente el ADN se vea mucho más grande y sea más fácil, ¿cierto?, encontrar el gen de interés, que es esta característica de interés, ¿ya? Otra técnica es el ensayo por inmunoabsorción de enzimas o el test de ELISA,
¿ya? Que es la utilización de anticuerpos, que es un conjunto proteico. Los anticuerpos son proteínas, básicamente, relacionados a una enzima en específico, ¿ya? La que esta enzima va a ser capaz de finalmente producir un cambio de color en caso de ser positivo. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy buscando, eh, no sé, lo mismo, sigamos con el ejemplo de las plantitas. Si es que yo estoy buscando este gen de altura en las plantas, yo les hago un test de ELISA, ¿ya? Y no sé, este gen de altura resulta que va a expresar diferentes genes, ¿ya? Diferentes anticuerpos para la planta. Ah, así como si la planta tuviera sistema inmune, pero es para que me vayan siguiendo. Entonces, yo ocupo este anticuerpo que si reacciona con una enzima en específico va a dar positivo y va a cambiar de color. Si es que cambia de color, mi planta tiene esos anticuerpos y tiene esa enzima. Listo, tiene la característica y ya está. Si no cambia de color, no la tiene. Listo. Así de simple. Ya, espero me vayan entendiendo, porque yo sé que esto puede ser un poco más complejo, ¿ya? Y no lo, de hecho, no se los explico tanto como es la técnica en sí, porque si no, nos vamos a estar en las nubes. Pero sí, con que se queden con la PCR, está todo bien, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de biotecnología, es muy común hablar de una técnica que se llama técnica del ADN recombinante, ¿ya? Y es recombinante porque tú literalmente combinas secuencias de ADN para obtener nuevas características, ¿ya? Porque el que yo tenga los ojitos verdes, que tenga la piel clara, que sea alta, son características que vienen en mis genes, ¿cierto? Entonces, básicamente, mi secuencia de ADN tiene un gen que literalmente son bases nitrogenadas, una sección del ADN que dice color verde de ojos, altura alta, altura alta, valga la redundancia, color de piel clarita, ya, no sé, y ustedes también, y los organismos vivos también. Y lo que es la tecnología de ADN recombinante es, yo leo tu ADN, encuentro la sección de estas tres características, tomo esa sección, la quito e ingreso otra. Y por ejemplo, no sé, a mí me encantaría que como sacar de mi ADN como mi tez clarita y poner así como oh, un bronceado perfecto salido recién de Brasil, qué sé yo. Pero no se puede, o no se debería poder. Pero básicamente es recombinar, literalmente lo que dice, recombinar ADN, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Se agrega una parte de ADN de un ser vivo a otro ser vivo, ¿ya? Para que el ser vivo al que le estoy ingresando el ADN exprese el ADN que le estoy pasando. Cuando hablo de expresión es que literalmente adquiera la característica, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Que la especie que reciba el ADN exprese la característica deseada, ¿ya? ¿Y qué necesito para poder hacer esto? Enzimas de restricción, ADN ligasas, vectores y gen de interés. ¿Ya? Y aquí quiero que me vayan siguiendo, chiquis, porque esto es lo más importante. Ya. Aquí les voy a dar un ejemplo. Sigamos con las plantitas. Yo tengo una plantita A y una plantita B, ¿ya? Y mi plantita A tiene esta secuencia de ADN y mi plantita B tiene esta secuencia de ADN. Ya le voy a hacer un zoom. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No sé, en esta parte de acá
está el gen, le voy a poner H, gen de altura, ¿ya? Gen H. Claramente, esta plantita en este segmento tiene una característica de altura mucho mayor. En cambio, este es más chiquitita, ¿cierto? Entonces, yo quiero tomar esta característica y modificar a mi planta chiquitita para que adquiera la altura de este organismo. Entonces, yo literalmente lo que voy a hacer es tomar esta sección e ingresarla en esta sección. Entonces, me quedaría algo así. Y mi plantita tendría que adquirir la característica y crecer más. Pero para hacer este cambio, yo necesito todo esto, ¿ya? Entonces, ahora vayan siguiéndome. Primero, hablamos de enzimas de restricción o endonucleases. Estas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Reconocen una secuencia específica de nucleótidos. Reconocen una secuencia específica de las bases nitrogenadas del ADN del organismo que yo quiero modificar, ¿ya? Y esa secuencia específica se llama sitios de restricción, ¿ya? Que básicamente son sitios en donde la enzima puede cortar el ADN, ¿ya? Entonces, para que me vayan siguiendo, yo acá tengo el ADN de mi plantita chiquita, ¿ya? De mi plantita chiquita. Entonces, llegan, y este es el sitio de restricción. ¿Por qué? Porque en este lugar de la secuencia del ADN está el gen de altura, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo necesito cortar este ADN para poder ingresar el gen de altura mayor, ¿cierto? Para que mi planta sea más grande. Entonces, llega la enzima de restricción y corta en el sitio de restricción. Corta el ADN y hace que el ADN se separe. ¿Ya? Y acá está. Uy, qué feo. Y acá tengo el ADN o el gen de altura de mi plantita grande. Entonces, yo tomo este gen, ¿ya? Y lo ingreso en el sitio de restricción, en donde las enzimas de restricción cortaron para poder meter este gen, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿cómo al poner este gen en mi ADN se queda ahí? Y ahora aparecen como la segunda condición que yo necesito para poder hacer esta técnica del ADN recombinante, que es la ADN ligasa. Son enzimas que tal cual como dice su nombre, ligan, unen, es como un pegamento. Entonces la enzima actúa en toda esta parte de acá, haciendo que mi molécula de ADN recombinante pueda formarse, ¿ya? Y ahora mi plantita chiquitita va a adquirir la característica de altura. ¿Ya? Entonces, enzima de restricción, lee el ADN, encuentra la sección de la característica de interés que yo estoy buscando, en este caso altura, corta en los sitios de restricción, se une el gen de interés, el gen que yo quiero agregarle a mi organismo, y actúan las ADN ligasas para finalmente pegarlo y que me quede mi molécula de ADN recombinante, que es recombinante porque combina ADN de dos organismos.
¿Ya? Buenísimo. Ahora hay una tercera, eh, tercera técnica que es la electroforesis, ¿ya? Que es que yo tengo un gel, para que me vayan siguiendo, yo tengo un gel y resulta que yo tengo un ADN X, pero yo quiero saber cuáles son las moléculas que componen a ese ADN, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un extracto de ese ADN y lo voy a ingresar en este gel. Y este gel es un gel poroso, ¿ya? Es un gel que tiene poros. Por lo tanto, va a permitir el transporte de estas moléculas a través del gel, ¿ya? Literalmente es como que yo pusiera, no sé, harina en un colador y que finalmente yo espere que la harina se vaya moviendo a través de los poros del colador, ¿ya? Para que me vayan entendiendo. Pero estos poros tienen un tamaño en específico, ¿ya? Por lo tanto, claramente no es lo mismo que yo en un colador ponga harina a que ponga canicas. Claramente las canicas no van a pasar por los hoyitos del colador. Entonces, la gracia de esta técnica es que permite separar, ¿ya? A los componentes del extracto que le estoy agregando, ¿ya? Entonces, la separa por tamaño, ¿ya? Claramente las más grandes quedan arriba porque no pueden pasar a través del gel y las más pequeñas quedan abajo, ¿ya? Y además yo puedo ver la cantidad de proteína que tengo según el grosor de la banda que me quede, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo agrego mi biomolecular, en este caso estamos hablando de proteínas, por ejemplo, en estos pocillitos de acá del gel. Le agrego electricidad, literalmente es una maquinita con el gel, que es como una gelatina. Yo le agrego el ADN, ¿ya? Y con electricidad, ¿cierto? Tengo que esperar como una hora y media, va a ir corriendo el gel, es decir, van a ir moviéndose las proteínas y al final me va a quedar una banda. Literalmente lo que están viendo. Según el grosor, ya es la cantidad que hay y mientras más abajo estén, más chiquititas son, ¿cierto? Entonces, la electroforesis es un proceso que consiste en la movilidad eléctrica por cargas, literalmente es una máquina con electrodos y que la carga permite que se vayan moviendo, ¿ya? Y depende de la masa molecular, del peso molecular de la biomolécula que yo estoy ingresando, ¿cierto? Las más pesadas quedan arriba y las más chiquititas quedan abajo, ¿ya? Voy a buscar si es que tengo algún... Wait, mejor voy a seguir. Después si es que tengo un videíto de una electroforesis se las voy a mostrar. Ya, entonces eso por una técnica. Está un poco desordenado el PPT, pero yo le dije a los chiquis que siguieran el orden de los PPTs anteriores y el PPT anterior estaba desordenado, entonces aquí vamos un poco dispersos. Debíamos haber puesto, pero eso no es culpa de los chiquis, ojo, eso es 100% mi responsabilidad porque el PPT está hermoso. Lo debía haber puesto todas las técnicas juntitas y después todo lo que se necesita para la técnica del ADN recombinante junto. Ya. Ahora ustedes rebobinemos y vayamos a la técnica del ADN recombinante. Vamos con el hecho de que ustedes quizás se hayan preguntado, y si no se lo pregunten, espero que ahora se lo cuestionen, de cómo finalmente, voy a retroceder un poco, cómo finalmente yo logro traspasar este gen a este. Porque hablamos de las enzimas de restricción que me permitaban cortar, hablamos del gen de interés,
Ya hablamos de la ADN ligasa, perfecto. Pero ¿cómo yo muevo esto de acá, de un organismo a otro? Para eso existen los vectores. Y los vectores tienen que cumplir ciertas características. Primero, replicarse independientemente, pero eso lo vamos a dejar un poco fuera porque a ustedes ya no les entra replicación, transcripción y traducción, entonces puede ser algo un poco complejo de entender. Ya, pero primero tener corte de enzima de restricción, es decir, este vector tiene que tener corte de enzima de restricción para poder meter el gen de interés y que este vector me permita transportarlo al otro organismo, ¿cierto? Ya, eh, para que me entiendan, el vector básicamente es el Uber que me va a transportar el ADN de un organismo a otro, ¿ya? Tienen que tener marcadores de selección, ¿ya? Que son genes que me van a permitir distinguir, ¿ya? La célula huésped que va a transportar el gen de las que no van a transportarlo, ¿ya? Y eh, un ejemplo típico de un vector, ¿ya? Es un plásmido. Ustedes deberían acordarse de la clase de células y estructuras celulares cuando hablamos de células procariontes. Nosotros vimos que las bacterias, ¿cierto? Tenían una estructura llamada plásmidos, que era ADN extracromosomal, ¿ya? Que básicamente es ADN que le va a confirmar que está afuera del nucleoide, fuera del nucleoide, está fuera de la región en donde se encuentra el ADN dentro de la célula procarionte, y que tiene que ver principalmente con genes de resistencia, ya como que la resistencia a diferentes antibióticos, ¿cierto? Eh, como que esa información, como la receta para que la bacteria sea resistente, se encuentra y se traspasa a través de este ADN extracromosomal. ¿Ya? Entonces, están los vectores de clonación y los vectores de expresión. ¿Ya? Pero no sé si pasarles esto, porque esto verdaderamente no entra como a esta diferenciación. Entonces, siento que es mucha información en una sola clase para llenarlos de más con esto. Pero básicamente hay vectores que van a copiar el ADN y otros vectores que van a insertar y van a decir como, ok, yo quiero expresar esto. Ya está. ¿Ya? Ya. Espero no. Y yo siento que esta clase es muy densa y más encima no estoy con ustedes como leyéndolos, por decirlo así, entonces espero de todo corazón que me vayan siguiendo, ya como que no quiero que estén tan perdidos, pero igual los chiquis los van a ayudar mucho en la ayudantía, así que sobre todo esta ayudantía es muy importante que se queden, porque siento que se ve mucho más complejo y se escucha mucho más complejo de lo que realmente es. Ya me salté un par de cositas porque encuentro que no van al caso, no es importante, el enfoque que tiene el DEMBRES es otro, entonces es mucho más sencillo, así que vamos directamente a lo que es la ingeniería genética, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de estos organismos que adquieren las características, claramente estos organismos adquieren un nombre nuevo. Entonces, hay tipos de organismos eh, según qué es lo que se modifique, por decirlo así. Primero está el organismo cisgénico, ya, que es al organismo que finalmente yo
le modifico los genes, pero estos genes vienen de otro organismo que es sexualmente compatible, ¿ya? Y luego están los organismos transgénicos, ¿ya? Que es básicamente aquel genoma, aquel gen, aquel ADN que ha sido modificado con genes que vienen de otro organismo sexualmente no compatible, ¿ya? Bueno, y algo que se ocupa mucho también en la ingeniería genética, en lo que es la biotecnología, es la clonación. Que bueno, nosotros vimos clonación cuando hablamos de ciclo celular, ¿ya? Porque finalmente yo en una clonación estoy tomando ADN de otro individuo y la estoy ingresando en un segundo individuo, en un segundo organismo. Entonces estoy ocupando técnicas de ingeniería genética, biotecnología, ¿ya? ¿Y qué es la clonación? Básicamente yo tengo un organismo que me va a donar su núcleo, que me va a donar su ADN. Yo tomo este ADN y lo ingreso en un segundo organismo que va a ser el organismo receptor, ¿ya? Al cual yo no voy a ocupar su ADN porque tengo el ADN del organismo donante. Voy a juntar estas dos cosas, el núcleo y la capsulita básicamente que va a contener este ADN, las voy a juntar y se va a formar un embrión, ¿ya? Y este embrión lo voy a meter en un tercer organismo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que vendría a ser como la ovejita del vientre de alquiler, literalmente. Y esa ovejita me va a dar a luz un clon. ¿Y por qué el clon no nace como una oveja negra? Si es que hay dos ovejas negras en el proceso. Porque el ADN es el que manda. Si es que el núcleo donado fue de una ovejita blanca, el clon va a tener exactamente las mismas características que la ovejita donante, ¿ya? Claro, va a ser más chiquitita, pero fisiológicamente hablando, biológicamente hablando, va a tener la misma edad, las mismas características, todo igual que la ovejita que donó el núcleo, ¿ya? Y luego también hablamos de la terapia génica, que se ocupa mucho en pacientes. Esta es una aplicación de la biotecnología. La clonación también es una aplicación de la biotecnología, ¿ya? Em, se ocupa mucho en pacientes que tienen enfermedades. Se ocupa terapia génica para curar esas enfermedades, que la terapia génica igual es efectiva, ¿ya? Entonces yo a ese paciente enfermo le extraigo células, ¿ya? Y yo voy a modificar, ¿cierto? Un agente que me permita ocuparlo como vector. Puede ser un virus inactivado, solamente ocuparlo como vector, o una bacteria también inactivada y ocuparla como vector, es decir, como transporte para ingresarle el ADN que le quiero ingresar al paciente, a las células. Entonces yo le extraigo ADN a este paciente, en el laboratorio se modifican estos agentes, estas bacterias y estos virus, ¿cierto? Em, ingreso el gen de interés que me va a ayudar a combatir la enfermedad del paciente en este agente vector, ¿cierto? Luego ingreso este agente vector en las células del paciente, ¿ya? Las células del paciente se modifican genéticamente por el ingreso del vector que contiene mi gen de interés, ¿ya? Y luego hago que esas células que tienen el gen de interés con el vector se multipliquen en el paciente, ¿ya?
y inyectándose, claramente. Después se multiplican y, bueno, se genera como, no la cura, pero sí el combate con la enfermedad. O sea, también te puedes curar si es que finalmente fue efectivo. Pero para que se den cuenta que la ingeniería o la biotecnología no solamente es como sí hacer que una planta sea más alta, que un tomate sea más rojo y más carnoso, sino que también se puede aplicar en terapias de diferentes enfermedades, chiquis. Y eso sería todo por hoy. Me salté un par de cositas del PPT para no llenarlos tanto de información, pero ¿qué es lo que me interesa de aquí principalmente? Que se queden con el cómo yo hago una molécula recombinante, es decir, enzimas de restricción, vectores, gen de interés, ADN y ligasa, que se queden con la técnica del PCR y de la electroforesis, que de repente la aplican a algunas preguntas, ¿ya? Y que sepan cómo se puede aplicar la tecnología, la biotecnología, cuáles son las aplicaciones, ¿cierto? La clonación, la terapia génica, em, no sé, modificación de alimentos, farmacéutica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esos chiquis, quédense a la ayudantía, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes, si es que no lo están diciendo en este momento, pueden estar un poco perdidos y siento que la ayudantía los va a ayudar. Así que eso, chiquis, besitos, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao.